y después los que se vayan sumando, igual discutimos todos juntos. Así que, guía 4 de absorción y desorción, problema 4. El enunciado dice lo siguiente. Una torre empacada con anillos Rashi de 1 pulgada se usará para absorber el amoníaco del aire, poniéndolo en contacto con agua. El caudal de gas de entrada es de 40 libramol hora y contiene 5% de amoníaco. Se removerá el 90% del amoníaco del aire y la cantidad de agua de entrada es de 3.200 libras hora. La absorción se realizará a una presión absoluta de 1 atmósfera y 20 grados. Nos pide calcular el diámetro y la altura para cumplir con la separación especificada, y como datos nos dice que para la temperatura y presión de operación el equilibrio es I igual a 2X. Y tenemos adicionalmente esta información, que vamos a ver de qué se trata, pero de alguna manera nos habla de cómo se comporta este relleno. ¿Sí? ¿Alguna consulta en particular del enunciado? ¿Algo que no entiendan, que no sepan qué significa? Bueno, ¿les parece 10 minutos? ¿Lo piensan y lo charlamos todos juntos? Arrancamos y cuarto con la resolución. Perfecto. Gracias, Justina, por el ojo. Bien, piénsenlo, tranquilos, de nuevo, como siempre, hagan el diagramita, fíjense qué datos tenemos, cómo los vamos a utilizar, qué suposiciones tomamos, y lo charlamos en 10 minutos.
Bueno, estamos. Arrancamos, ¿les parece? Dale. Bien. Ok, ¿qué plantearon? Perdí la ventana. Me fijé qué datos tengo Bien, y qué puedo sacar con los datos. Básicamente la composición del tope, solución diluida ok, y hasta ahí llegué. bien, ok. ¿Por qué solución diluida? No lo chequeé, pero a ver, viendo la composición del gas de entrada y la relación de los caudales, eh, supuse hacia el aire de que podría ser solución diluida. Ok, qué relación de caudales tenés? Que la del agente separante de entrada del agua es bastante Ujú. mayor que la de el gas que quiero limpiar y el gas que entra tiene una composición menor del 10%. Bien, la relación líquido-gas, ¿cuánto es la relación de caudales? No, no pasé las unidades. Bien, perfecto, pero lo importante es, digamos, primer detalle digamos, identificar que las unidades son distintas, ¿no? Lo mismo nos pasó la vez anterior, de nuevo lo aclaro porque suele suceder luego en los parciales que lo pasamos de largo. ¿Qué unidades pasaría? O sea, ¿cambiarías caudal de gas o el caudal de líquido? Creo que cambiaría el caudal de el agua, lo pasaría todo a mol. Bien, excelente. O sea, estamos trabajando en estos casos, nosotros trabajamos con fracciones molares o relaciones molares, con lo cual los caudales tienen que estar en moles, ¿sí? Perfecto. Entonces, avanzamos con esto. En principio, sabemos que el agua que ingresa es limpia, o lo asumimos. A ver si lo dice específicamente. No, no lo dice, pero lo podemos asumir. Con lo cual, la información de la concentración de tope, digamos que es dato. Tenemos el caudal de agua, que con lo que decíamos recién, ojo que está en unidades másicas y la necesitamos en unidades molares. Y en este caso, de nuevo, tomamos el MR del agua y lo calculamos. Y después nos dan información sobre el gas, que como bien decía Renzo recién, es bastante diluido y un caudal bastante menor. O sea, aún comparando no, comparando como corresponde moles con moles, el caudal de líquido es mucho mayor. Entonces, aún cuando tenemos bastante transferencia, porque nos dicen que queremos remover el 90% del amoníaco, podemos decir que obviamente el gas va a salir con una concentración menor y el líquido va a también tener una concentración menor que el gas de entrada. Entonces, avanzamos un poquito más, repasamos un segundo a qué le llamamos recuperación. Nosotros lo que decimos es, la recuperación para nosotros es el caudal que yo transfiero de una corriente a la otra respecto del caudal de entrada ¿cómo se llama? Del componente que me interesa justamente transferir. ¿Sí? Entonces, caudal transferido lo podemos expresar en este caso como todo el amoníaco que entra menos el amoníaco que sale respecto de todo el amoníaco que entró. ¿Sí? Esto fíjense que yo puse caudales, o sea, caudal de base, caudal de tope, caudal de base. Hice la distinción porque si todavía no definimos si es diluido o no es diluido, seguro una expresión correcta es trabajar todo en relaciones y decir, ok, caudal libre de lo que se transfiere, en este caso amoníaco, por relación molar en base menos tope, respecto de nuevo, todo lo que entra. Y ahora sí, como bien, digamos, con las suposiciones que dijimos hace un ratito, que mencionó Renzo, podemos decir que si trabajamos en soluciones diluidas, como pareciera ser este caso, esto se convierte en lugar de en relaciones, va a ser similar a trabajar en fracciones.
La concentración de entrada la conocemos, así que con el dato que nos da, o sea, de saber cuánto queremos transferir en definitiva, obtenemos cuál sería la composición de tope que esperamos a la salida de este equipo. ¿Sí? Obviamente es muy chiquito y volviendo al balance de masa vamos a poder calcular la composición que nos falta del lado del líquido. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Esto ya es bastante parecido a lo que venimos haciendo en los últimos ejercicios. Si hay alguna duda, obviamente me avisa. Comentario menor, o sea, recuerden que recién con el análisis de los caudales y el análisis de la composición, nosotros ya podíamos saber que no sabíamos cuál era el número, pero obviamente la composición de salida del líquido no podía ser jamás mayor al 5%. Parece una boludez, de nuevo, son cuestiones que uno puede pensar antes de hacer los números, los cálculos, y verificar que por lo menos esto tenga sentido. Si todo ese tipo de cuestiones, yo creo que todos, o sea, tanto Tito como Nacho como yo, les repetimos una y otra vez, para que empiecen a tener conciencia antes de meter numeritos en la calculadora, de qué es lo que tenemos que esperar. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a lo interesante de este ejercicio, lo diferente a lo que veníamos viendo hasta ahora. Lo que nos piden en realidad es calcular cómo sería esta torre, ¿sí? Cómo sería este equipo, cuál es el diámetro y cuál es la altura que necesitamos para recuperar el 90% de, el amoníaco de este aire en estas condiciones. ¿Qué hacemos? O sea, hasta ahora cerramos balance masa. Yo sé qué es lo que necesito a la salida del equipo. Y sé qué caudal voy a usar. Ambos caudales. ¿No? Debería saber cómo ver la información que me tira el ejercicio, los gráficos, eso. Ok. ¿Y qué necesitamos en definitiva? O sea, los gráficos los vamos a usar, pero digo, en la teoría, antes de llegar al gráfico, ¿cómo hacemos para pasar de un balance de masa a calcular altura y diámetro de una torre? O sea, ¿qué nos están pidiendo en definitiva? Que hagamos ¿qué? El balance de masa, listo. ¿Cuál es la gracia de esta, bueno, parte de la gracia de esta materia? ¿Qué empezamos a hacer? Dimensionar. Dimensionar, correcto. Entonces, ¿qué tenemos que analizar en este caso? No sé si el anillo es como una especie de plato. El anillo es un relleno, Ok. ¿sí? Es un relleno de los que son, ¿cómo que se llaman? De los desordenados, no me sale el nombre. Eh, digamos, no es, son tipo pedacitos, a ver si tengo una foto, no me acuerdo si estaba en la teórica de la semana pasada, los dibujitos. Sí, a ver. Ahí les muestro cómo son los anillos para que se los imaginen. Esto es de la clase de la semana pasada, ¿sí? O sea, una torre rellena puede ser empaques al azar, esa es la palabra que no me salía. Digamos, porque ustedes podrían tener un relleno ordenado, como sería este, o empaques al azar, que son, dependiendo de la forma, o sea, los anillos son más como de este estilo, tenés distintas formas, cuando les empiezan a hacer formas raras para mejorar la transferencia, a estas sillas de montar, hay todo distinto, o sea, de distintas formas, y básicamente esto se tira, o sea, un cierto volumen adentro de una torre, y así como cayó, quedó ahí. ¿Sí?
Bien, entonces, ok, nos dicen que es una torre rellena, genial, nos dice que le vamos a poner este tipo de relleno, perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos para pasarnos a ese mundo? O sea, dejamos el balance de masa y a dónde nos tenemos que ir. Me imagino que los gráficos esos te hablan de la altura de la unidad de transferencia y el Ujú. número no sé si es lo mismo que plantear las etapas teóricas en la columna. Bien, y en definitiva, o sea, más allá de altura teórica o no, ahora vamos a ver de qué distintas maneras podemos llegar a eso, pero vos dijiste algunas palabras claves que tienen que ver justamente con analizar qué pasa dentro de este equipo, o sea, cómo se da la transferencia dentro de este equipo, ¿sí? Entonces, en definitiva, en cualquier caso, digamos, cuando uno quiere empezar a dimensionar, lo que necesita es justamente una ecuación de diseño, ¿sí? Y las ecuaciones de diseño, ¿se acuerdan? Las vieron de nuevo, no esta semana, sino la semana anterior. ¿Qué forma tienen? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Nos metemos justamente en el equipo. Entonces, yo no sé si transfiero, digamos, del balance de masa, en McKay-Kill, nosotros calculamos etapas globales y demás. Bien, vamos a llegar a lo que dice ahí Justina. Y lo que, en definitiva, digamos, lo que hacemos es meternos en el equipo y empezar a analizar de qué manera se da la transferencia dentro de este equipo, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que fueron analizando, o sea, lo que vieron en la teórica, lo repasamos, que es un balance diferencial en cualquier parte, un diferencial de altura del equipo, en donde yo me fijo justamente cómo fue la transferencia. Obviamente, lo que se va del lado del gas aparece en el lado líquido o viceversa, ¿no? Ya sea según sea una absorción o una desorción. Entonces, hasta acá no hay mucha magia, lo planteamos como un flujo de moles que se transfiere en un cierto volumen. Y esa, o sea, en este volumen diferencial que estamos tomando dentro del equipo. Y esa chiquitita, ¿se acuerdan a qué se refería? Que es Es el área de la interfase. de qué interfase. ¿Qué sería acá la interfase? Y en absorción la fase continua es el líquido, entonces sería el área de las burbujas. Y acá, ¿cómo lo vemos? O sea, de nuevo, ¿qué tipo de torre es esta? Claro, vendría a ser por decirlo de alguna forma, la esfera que se arma alrededor de los anillos. No la De superficie en algún, sí, sino que la que estamos afuera. claro, como que de alguna manera tenemos que ver cómo, o sea, la gracia del relleno es justamente ayudar a aumentar el área interfacial entre las corrientes. ¿Sí? Nosotros cuando teníamos platos, teníamos agujeritos y lo que hacíamos es, bueno, esa burbuja que se forma, yo voy viendo como el área de la burbuja y que está en contacto con el líquido. Acá, en realidad, es toda una columna con este relleno, está llena de líquido y está todo el tiempo el gas circulando. Pero no es que se forman estas burbujas, como que el gas va fluyendo entre el relleno y el líquido que viene bajando. ¿Sí? O sea, imagínenselo, y acá en realidad lo que nos importa, o que de alguna manera tenemos, o nos informan los proveedores y demás, esto es de alguna manera lo que me puede mejorar este relleno. ¿Sí? O sea, los distintos diseños me ayudan a mejorar este área eh, interfacial entre el gas y el líquido. ¿Sí? Bien, entonces, para hacer, digamos, para seguir el desarrollo del balance diferencial, yo puedo tomar cualquiera de los dos lados y puedo utilizar cualquier expresión de las que vimos del flujo de moles. Entonces, tomando una genérica, yo en este caso tomamos el lado gas y tengo el coeficiente global del lado gas, este es el que vimos en las primeras eh, unidades,
Y acá la única diferencia, obviamente, yo abro este diferencial de volumen como la superficie, porque esto sí sabemos que el diámetro del equipo en principio es único, con lo cual la superficie total es la misma, es esta S que tenemos acá, o sea, pi diámetro cuadrado sobre 4, y diferencial Z, que es el volumencito que estamos tomando para hacer este balance. Y fíjense que obviamente, dependiendo de qué tipo de relleno yo tenga, voy a tener una mayor área interfacial o menor área en esta misma diferencial Z. Despejando diferencial Z, bueno, es ninguna magia. Yo esto acá lo habíamos planteado de manera genérica. La única, digamos, lo único que hacemos acá es decir, ok, si es solución diluida, el caudal de G lo puedo sacar constante del diferencial, no se modifica, llegamos hasta esta expresión. Y de acá es lo que en parte decía Justina hace un ratito. Yo de esta expresión lo que digo es, ok, Z lo puedo expresar como un HOG por NOG. ¿Qué es esto? O sea, no es que lo deducimos directamente, sino que es una definición. Y por un lado digo, bueno, ok, para mí este Z yo lo tengo como digamos, un parámetro que me indica qué cantidad de altura yo necesito para transferir una cierta cantidad de materia, X, no importa, todavía no definimos qué cantidad, y el NOG va a ser, digamos, la cantidad de etapas, por decirlo de alguna manera, que puedo transferir en esa altura asociada, ¿sí? ¿De qué se imaginan que depende, o si se acuerdan, este HOG? O sea, la altura que necesito para transferir una cierta cantidad de materia. Y después lo mismo vamos a ver, obviamente, con el NOG. ¿De qué depende esa altura? Bien, caudal, el área interfacial, ¿de qué depende? Superficie, del tipo de relleno, está asociado con el A que dice uno recién. Caudales seguros siempre. Perdón, Bruno, ¿cómo pensaste el S? ¿Por qué S? ¿Porque estaba en la expresión? O sea, pusiste todos los numeritos, Ay, se me perdió. O sea, me dijiste básicamente todo esto. Sí, leí lo que estaba en la expresión. Ah, ¿qué digo? Perfecto. Digamos, pensemos de nuevo, o sea, si yo digo, ok, ¿cuánta altura necesito para transferir una cierta cantidad de materia? De nuevo, o sea, volvemos a pensar de qué trata la transferencia de masa. O sea, seguro depende de la cantidad de caudales. Si tengo más de uno, o sea, más de agente másico de separación, agente másico de separación, van a estar menos altura. O sea, como que vayamos interpretando de qué va la cuestión. Como siempre, obviamente. Caudales, en este caso ya vimos que la altura que necesite va a depender del relleno, de cuán bueno sea este relleno para generar este área interfacial que me permite que se dé la transferencia. Va a depender seguramente, por lo tanto depende del tipo de relleno. Como siempre, presión y temperatura, porque me define en definitiva el equilibrio. Entonces, cuanto mejor, más favorable sea, menos altura voy a necesitar. Bueno, no sé, de algo más me debo estar olvidando. Julio, una consulta. Sí, ¿El NOG eran las etapas que necesitarías? No entendí bien qué es el NOG. ahora lo vemos, porque no quiero que se confundan, y ahora vamos a ver la diferencia con cantidad de etapas que veíamos con McCabe-Thiele. ¿Sí? Por ahora es una cierta cantidad de transferencia en función de lo que yo quiero, de la cantidad total transferida. ¿Sí? Ahora lo vemos en detalle y vamos a ver
las distintas formas que tenemos de expresar lo mismo. Bien, relleno, caudales. Sustancias, obviamente, tiene que ver con el equilibrio y cuán bueno o malo sea, presión y temperatura lo mismo, y diámetro de la columna, en definitiva, como superficie, nos va a determinar la superficie total que tenemos para transferir. Entonces, obviamente, cuanto más grande sea el diámetro de la columna, más chiquita la altura que necesito para lo mismo. Y ahora, en este caso, este N o G, que preguntaba recién Renzo, es con esto que yo acabo de definir, ¿cuántas de estas alturas necesito para cumplir con mi proceso en particular? Entonces, acá lo que yo no estoy definiendo es si era una etapa como la que veíamos antes. Yo acá podría decir, ¿cuánta altura de relleno necesito para transferir tantos moles de amoníaco? Invento. ¿Sí? Entonces, defino qué cantidad de altura necesito por mol de amoníaco, por ejemplo. Y ahora, para lo que nosotros necesitamos, no sé, necesito transferir 7 moles de amoníaco. Ok, tengo esa cantidad H o G, la multiplico por, que era por mol de amoníaco, la multiplico por 7, estoy inventando los números obviamente, listo, eso me va a determinar en definitiva la altura total de relleno. ¿Sí? ¿Se entiende la idea así general? O sea, yo acá lo que estoy diciendo es, defino una altura de relleno para una cierta cantidad de transferencia, de moles transferidos. ¿Sí? Que puede ser 1 mol, 2 moles, medio mol, lo que a mí me interese. Y después digo, bueno, en mi N o G lo asocio a esa cantidad que definí antes. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Bien. Ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver que hay otras formas un poco más, qué sé yo, digamos, que se pueden asociar más a lo que veníamos viendo. ¿De qué se imaginan que va a depender este N o G? De forma análoga que pensamos la altura de relleno. ¿Ideas? O sea, acá sí nos ponemos a pensar, ok, yo antes definí como algo medio genérico para cantidad X de materia, y ahora No, quiero saber, dependería de algo relacionado como el equilibrio que se puede establecer entre las sustancias. Onda, mm, si transfiere poco o mucho por las propiedades de cada sustancia, supongo que necesitaría más etapas. pero ahí, ojo, porque lo que nosotros estamos diciendo es, ok, si necesito más o menos etapas según cómo son las sustancias, ya lo vimos del lado H o G. Sí, o sea, yo te digo, ok, para transferir más o menos, yo ya me fijé cómo eran mis componentes. Sí, o sea, digo, en esta parte. Digo, cuáles eran las sustancias, cuál era el equilibrio, en qué condiciones estoy trabajando. Eso me dice cuán fácil o difícil es para estos componentes transferir una cierta cantidad de materia. Y ahora, cuando me voy a cantidad de altura, acá sí me meto en mi problema en particular. Y acá está mucho más relacionado con el balance de masa en sí. Justina dice entre las diferencias de concentraciones. O sea, vos decís como si fuese, no es exactamente fuerza impulsora. O sea, una cosa es diferencia de concentraciones, a ver, para poder desarrollar un poquito más, para no inventar sobre tus palabras.
Vos decís, en realidad, ok, lo que yo entiendo de las dos cosas que escribiste es de lo que transfiero, porque me decís, entre la diferencia de concentración entre tope y base, es básicamente, estoy mirando solo uno de los dos lados, y ahí lo que estoy viendo es cuánto transferís, y está bien, o sea, exacto, entre lo que entra y mi objetivo, perfecto. O sea, yo por un lado digo, ok, si yo quiero transferir X en estas condiciones, necesito tanta altura por cada unidad de materia. Y cuando voy al N o G, digo, ok, ¿cuál es mi problema? Y yo entro con tal concentración y quiero llegar a tal concentración. ¿Sí? Entonces, obviamente, depende obviamente de nuestros caudales, lo mismo que antes, o sea, es G por la diferencia de concentraciones, eso me da la cantidad total de moles que quiero transferir. ¿Sí? Entonces, en definitiva, esto es medio, no del todo lineal, pero seguro depende de las especificaciones, de los caudales en relación a lo que les decía recién, o sea, yo sé cuál es mi caudal de entrada, cuál es mi especificación, y eso me indica cuál es la cantidad total de materia que yo quiero transferir. Y presión y temperatura en realidad ya lo habíamos metido dentro del cálculo de H o G, ¿sí? Que tiene que ver con el equilibrio y con mi relación con el equilibrio. Avanzo un cachito más. Esto es, digamos, nosotros llegamos a esta expresión, vuelvo un segundo, considerando que esto era una solución diluida. ¿Sí? Y lo dejamos como bastante sencillo de esta manera, expresado de forma sencilla de esta manera. Ahora, si volvemos a la expresión inicial y decimos, ok, si esto no fuese diluido, esto ya no es tan feliz. Partimos de esa misma expresión que teníamos recién, y lo que hago es, obviamente, tengo que desarrollar este diferencial como corresponde. Ahora, si en lugar de expresarlo en fracciones molares, lo expreso en relaciones molares, yo de nuevo vuelvo a tener un GS constante. Pero voy a tener que hacer algo con esto de acá, que sigue estando en fracciones. Hago este pasaje o sea, yo lo que hago es transformar en definitiva esto en su expresión en relaciones, o sea, el I se corresponde con el relaciones, o sea, I en relaciones sobre I más 1, y el I asterisco, el análogo con I asterisco. Desarrollo esto y llego a esta expresión horrible que la voy a reemplazar acá abajo. ¿Sí? Y queda esto que es igual de horrible. Y lo que hago en definitiva, o sea, y esta es la expresión, es lo que es. ¿Sí? Yo tendría que desarrollar y digo, ok, si yo quiero calcular, ahora tengo que ver qué es todo esto. Y esta expresión, fíjense que es similar a la que teníamos antes. Esta parte como si fuese del H o G es igual a lo que teníamos antes. Si yo en lugar de haber desarrollado el diferencial del lado del gas, hubiese desarrollado el diferencial del lado del líquido, voy a llegar a una expresión similar. Y fíjense, perdón, antes de ir a toda esta expresión rara, yo les quiero mostrar que nosotros en este punto tomamos dos decisiones. Planteamos el diferencial del lado gas y expresamos el Na como, o sea, en función del coeficiente global del lado gas. ¿Sí? Ahora, esto lo podríamos haber expresado de un montón de otras formas. Entonces, en función de esa combinación que yo haga, voy a tener un montón de expresiones similares a estas, que son todas las que les voy a mostrar ahora. Estas de acá, que son como la que vimos recién, planteando ¿cómo se llama? El Na en función del coeficiente del lado gas, el coeficiente global del lado gas. Acá me queda un H o G, pero es H o L, si lo planteara con el coeficiente global del lado líquido.
y planteando del lado líquido. Estos que tienen las letras chiquitas van a ser planteando el NA con el coeficiente, no el global, sino el de el K chiquita, el KI y el KL chiquita. Y por último tenemos esta expresión que nos va a servir bastante para unificar un poco este criterio de decir, bueno, acá yo elijo qué cantidad de transferencia estoy planteando. Que es como, no me sirve, o sea, cada uno puede plantear el HG o el HOG o el HOL de la manera que quiera. Entonces, esta última expresión es la que nos va a servir para uniformizar el cálculo de torres rellenas. ¿Y qué es esto? Acá sí es la altura de relleno que yo necesito para transferir una cantidad de materia igual a lo que transferiría en una etapa teórica. ¿Sí? No es ni un mol, ni medio mol, ni lo que a mí se me cante. No, es cuánto necesito para transferir lo que transferiría una etapa teórica. ¿Sí? Entonces, ahora sí digo, ok, si esto es altura que necesito por número de etapa teórica, por cada una etapa teórica, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Por la cantidad de etapas teóricas que yo necesito en mi proceso en particular. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos permite esto? Y fácilmente, si yo venía calculando todo con etapas teóricas, con etapas discretas, como veníamos haciendo con platos, con McCabe-Thiel, etcétera, directamente lo que digo es, tomo esa cantidad de etapas teóricas y la multiplico por, esto significa altura equivalente de plato teórico. ¿Sí? Y esa altura equivalente, obviamente, va a depender del relleno. Y es la gracia de esto. Pero eso es una información que se estandariza y me la da directamente el fabricante. ¿Ok? Entonces, yo puedo plantear, o sea, puedo calcular la altura de la forma que a mí se me cante. Obviamente, en función de qué datos tenga, voy a usar una u otra. U otra, u otra, u otra, o sea, cualquiera de todas estas. ¿Ok? ¿Se entiende cuál es la, o sea, cómo podríamos llegar a cada una de estas? Yo acá les muestro una, no me acuerdo si la de la clase fue la misma que esta. A ver si lo encuentro rápido. En la clase lo hicieron con el Kai chiquita, me parece. Bueno, pero están desarrolladas todas. Así que pueden revisarlo, si no, en la clase 3, que están todas las expresiones. Entonces, volvemos a nuestro problema. ¿Sí? Yo, en definitiva, lo que quiero calcular es diámetro y altura. Por lo demás, ya lo tengo. Y la información adicional que tengo es que voy a usar estos anillos Raschig de 1 pulgada. Entonces, con esta expresión yo tengo de un lado diferencial z y del otro lado cuánto es lo que yo quiero transferir, que nosotros lo conocemos. Entonces, si lo quisiéramos plantear como lo veníamos viendo, yo tengo que el n o g va a ser esta integral. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esta integral? ¿La puedo resolver? Yo conozco cómo evoluciona y, en definitiva, a lo largo del equipo. O sea, los extremos los conozco. Yo sé cuál es I base y cuál es I tope porque cerré mi balance de masa. ¿Puedo calcular esta integral? ¿Puedo calcular n o g? No, ¿Por qué? O sea, ¿qué necesitaría para calcular esta integral? una funcionalidad de I a lo largo de la columna. Ok, ¿y de qué depende I a lo largo de la columna? Así en forma genérica. ¿Es de la recta de operación? ¿Es esa la funcionalidad? De la recta de operación y de qué más. ¿La de equilibrio?
de alguna manera va a depender de cómo sea mi equilibrio. Y para saber, digamos, punto a punto, yo puedo calcular cómo se modifica I. ¿Sí? O sea, porque fíjense que en definitiva, yo siempre tengo un I asterisco acá que me indica o me hace referencia al equilibrio. Y entonces necesito las dos cosas. ¿Sí? Entonces, avancemos un cachito y veamos de qué manera puedo calcular este NOG. Opción 1, método gráfico. Yo tengo mi curva de equilibrio, mi recta de operación, ¿sí? Yo podría tomar, yo sé que voy de I base a I tope, yo podría tomar diferenciales I, o sea, como me indica la integral, diferenciales I iguales, no sé, el que yo quiera, puedo dividir este tramo en 10 pedacitos, en 5, en lo que yo quiera, y calcular punto a punto, o sea, es método gráfico, ¿no? Punto a punto, la función que a mí me interesa, o sea, 1 sobre I menos I asterisco. ¿Sí? ¿Me siguen la idea, o sea, del método gráfico? ¿Se entiende que yo esta información la conozco? O sea, no voy a poner directo en la calculadora, pero yo podría hacerlo con el gráfico y buscando los puntos y haciendo esta tablita como les estoy mostrando acá. Entonces, punto a punto, conozco puedo calcular el valor de esta funcionalidad, y después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Básicamente, si yo graficara 1 sobre I menos I asterisco en función de I, calculo área bajo la curva. ¿Sí? Voy sumando, si quiero, con el método que yo quiera. Calculo esta integral de forma gráfica. ¿Ok? O sea, en definitiva, esto no es necesario que yo haga el gráfico, sino que puedo ir calculando, obviamente, por método de trapecios o el que a mí me interese, con cada diferencial I y los dos puntos que yo voy marcando. ¿Sí? O sea, se entiende que este mismo diferencial que yo hago acá hace que cuando lo tenga en tabla, para cada uno de estos diferenciales yo voy teniendo los distintos puntos de acá. O sea, este I2 que va a estar como por acá, I3, I4. ¿Sí? Entonces, tranquilamente yo puedo ir haciendo, por método de trapecios, con cada diferencial I y la diferencia entre estos valores, la altura que yo necesite. ¿Alguna duda? O sea, esto es utilizar las herramientas matemáticas que ya fueron aprendiendo en otras materias. Opción número 1. Opción número 2. Método analítico. Otra utilización de otra herramienta que aprendieron mucho antes en la carrera. Cambio de variables. Paso de I a X. El I asterisco es M por X, no hay ninguna duda. Del balance de masa yo puedo... Perdí el cursor. Del balance de masa yo puedo expresar I como una recta en función de una constante, caudales que como estamos en solución diluida se mantienen constantes, nuestro X que va a ser nuestra nueva variable y el XB que es otra constante. Y el diferencial de I es el eje sobre diferencial X. Cambio esto entonces y obtengo esta expresión. No parece muy feliz que digamos, pero en definitiva es una constante sobre diferencial X sobre una recta. Y con esto, o sea, esto ya es integrales puras. Calculo el NOG en función de esto que sí tiene una solución con la integral que es conocida. Yo ya no me acuerdo la expresión, pero con todos estos valorcitos que sí los conocemos, obtenemos directamente el valor de NOG con numerito y todo. ¿Ok?
no demasiado feliz. Yo de análisis 2 me acuerdo poco y nada, pero es válido. Otra opción para calcular N o G, que en parte es uno de los grafiquitos que me consultaron la vez pasada al final de la clase, que está en el machetón bastante más adelante, que creo que está dentro de lo que es diseño de torres rellenas. Partimos de la misma expresión y acá utilizamos un gráfico, o sea, es como el gráfico de Colburn, pero lo que nos interesa es ver que esto está expresado en el eje X como número de unidades de transferencia, ya sea NOG, NOL, el que tengamos en cada caso. Entonces, de acá nosotros tenemos esta información que es el balance de masa, tenemos la relación de caudales y la pendiente de la curva de equilibrio, o sea que calculamos ese factor de absorción o desorción, es igual que antes. Y básicamente lo que hacemos es, igual que hicimos antes, entrar, bueno, igual que hicimos la vez pasada no, porque entramos por el otro lado. En este caso entramos por el cierre del balance de masa, o sea, con la expresión que nos corresponde, vamos hasta el A o 1 sobre A que tengamos, y calculamos N o G. ¿Ok? Y ahora, esto era todo N o G. ¿Y qué hacemos con el otro lado? O sea, yo quiero calcular Z, que era H o G por N o G. N o G tengo tres formas de calcularlas. Cualquiera de las tres la pueden resolver con los datos que tenemos. H o G depende de todo esto. ¿De dónde sacamos esos datos? ¿Qué datos tenemos y qué datos no? ¿Qué tenemos? Tenés el caudal de gas y Bien. el área la puedes sacar con la info que te da el relleno, ¿o no? Ok, perfecto. Sí. O sea, el A chiquita va a salir de ahí. ¿Y el KI? No, no lo tenés. ¿Y qué es el KI? ¿De dónde puede salir? O sea, está definido en función de los K chiquita que tampoco los tenemos. Ok, ¿y de qué depende así, como teóricamente? De la transferencia, ¿o no? De la transferencia, de qué tipo de sustancia sea. Esto es amoníaco en aire y agua del otro lado. ¿Ok? Ahora, esta información, obviamente este no lo tenemos, que es parte de las incógnitas de nuestro problema. El KI va a salir de bibliografía. Hay distintos tipos de correlaciones que nos muestran o nos dan información respecto de los coeficientes globales de transferencia. Cuestión de buscarlos, a ver si acá no se lee demasiado. Pero en definitiva, ¿de qué tiene que depender? De los caudales, de qué tipo de sustancias tenga, eh, probablemente haya algún tipo de velocidad o como relación de caudal también. Y yo voy a obtener un número. ¿Sí? Empírico, no me importa dónde sale, sé obviamente qué es lo que estoy queriendo transferir, cuáles son las sustancias que utilizo, y lo obtengo de bibliografía. Y la chiquita tiene que ver con el relleno y también lo voy a obtener no de bibliografía, pero sí de información que me da cada uno de los fabricantes. ¿Sí? Entonces, esto también, en función de qué tipo de relleno utilice, me da distinta información. Y tengo, obviamente, depende del tamaño, depende de un montón de cosas. Ahora acá, este sería el área. Área interfacial, que es metro cuadrado sobre metro cúbico. Fíjense que acá dice, ok, esto sí es metálico, podría ser distinto si es de plástico, no sé, depende del fabricante. ¿Sí? Y acá nos dan tamaño. En nuestro caso deberíamos buscar uno asociado a
los anillos Rajic de 1 pulgada. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos distintos proveedores también, podrían ser distintos según el proveedor. Esto es genérico. ¿Qué nos llevamos de acá? O sea, de alguna manera decimos, ok, esta información está disponible en algún lado. ¿Sí? Yo tengo toda la información necesaria para poder encontrar esta información. A ver si esto lo puedo agrandar. Y a ver, en este caso, lo que nos falta, por ejemplo, este es el gráfico que nos daba el problema, ¿sí? Esta es la bibliografía de la que hablábamos recién. Esto era una tabla, no llego a leer ni a palos, después lo aumento y lo vemos. Pero en este caso lo que tenemos disponible es este gráfico. Que vamos a ver un poco de qué se trata porque hay un montón de información. Y tenemos, acá fíjense que dice masa, velocidad de gas, hay un G, que está en libras por feet cuadrado. Acá tenemos los anillos Rajic, que dice que son de 3/4 pulgada, de 1 pulgada, y sillas Berg, que es otro tipo de relleno. Estas curvas van a ser para anillos de 2 pulgadas, o sea que en principio nos vamos a mantener acá. Y después tenemos otras curvas, que son estas que están acá, que están en función del flujo del líquido, también libra por pie cuadrado. ¿Ok? Entonces, nosotros en realidad tenemos información de G sobre L, y está medio trincado, no conocemos en principio la superficie, pero vamos a ir calculando. Con G y L voy a poder leer un valor de H o G, en este caso en esta zona. ¿Sí? Y yo acá voy a obtener un H o G. ¿Sí? Con H o G y S, en realidad, voy a cerrar esta segunda ecuación, porque el N o G ya lo tenemos calculado de cualquiera de los métodos. Esto es un número. Mi problema está en el H o G. ¿Ok? Entonces, acá este es medio, no es directamente libras hora como nos gustaría. Yo acá lo tengo por unidad de superficie. ¿Ok? Entonces, en definitiva, yo debería encontrar un G sobre S que me permita obtener con el mismo L sobre S el H o G que corresponde. A ver, y acá, no me acuerdo si hay algo más, creo que no. Ahí. No. Bien. ¿Se entiende la idea? O sea, la verdad es que nosotros normalmente, si tenemos que ir a esto, es bastante engorroso. Normalmente siempre vamos a intentar trabajar con HTP por NTP. O sea, altura equivalente de plato teórico por número de platos teóricos. ¿Por qué? Porque en definitiva nos resulta mucho más fácil contar etapas vuelvo gráfico que nos quedó en este gráfico, que ya lo conocemos. Yo cuento cantidad de etapas, me fijo cuál es el relleno y digo, ok, con este relleno necesito 3 etapas, por lo tanto necesito tanta altura. ¿Sí? Después la superficie la voy a terminar definiendo en función de la parte hidráulica. ¿Ok? Y acá si no, lo que puedo hacer también, a ver, ahora me da duda, lo podemos hacer por unidad de superficie. Eh,
Sí, no, acá tengo que hacer un pequeño ciclo iterativo, decir, ok, supongo un S, calculo mi G sobre S para estar dentro de este rango, me voy a un L sobre S que tiene que estar entre estos valores. Fíjense que cada una de las curvas depende, esto serían 500 libras de líquido por pie cuadrado por hora, o 1000 o 1500, o sea, esto es súper empírico. Y para cada uno de esos, o sea, si yo supongo un S, en realidad debería tener un HG. El tema es que coincida. Entonces, cuando eso coincide, efectivamente, tengo el HOG que corresponde y por lo tanto está asociado a una superficie que me permite calcular el diámetro de esta torre. Y una vez que tengo eso, si el HOG correcto, si tengo directamente la altura total. Bien. No tengo más información para darles sobre este ejercicio. ¿Les quedó alguna duda? ¿Quedó claro, digamos, cuál es la diferencia entre los distintos tipos de formas de calcular la altura? Acá vuelvo un cachito a la expresión en la que estaban todas. Acá, ¿sí? O sea, ¿quedó claro de dónde sale cada una de estas? Yo voy a tener siempre un H o G, o un H G chiquita, o un H o L, o un H, esto, esperen que, o sea, esto es L. Cada una de estas va a estar relacionada con caudal de gas y K grande o chiquita, perdón, caudal de gas o caudal de líquido y coeficiente global o asociado a cada fase en particular. O la mágica, que es lo más cómodo, que es compararlo con lo que nosotros veníamos viendo de etapas teóricas. ¿Sí? Todo lo anterior tiene que ver con, todo lo anterior me refiero a todas estas expresiones, tienen que ver con una cierta transferencia, o sea, una transferencia de una cierta cantidad de materia. ¿Cuánta? No sé, la que yo vaya definiendo en cada caso. Y en el caso específico de HTP, tiene que ver con la cantidad equivalente a una etapa teórica. ¿Sí? Bien. Ok. Por mi parte, fin de la clase. Si tienen dudas, se quedan. Y si no, nos vemos la semana que viene, que no porque es el Día del Estudiante, la siguiente. Chao, gracias. Chao, Bruno. Nos vemos.